Entonces, tenemos la definición que vendría a ser el sustantivo, dice también conocido como nombre, es una categoría gramatical, o sea, clase de palabra, que sirve para denominar a las personas, animales y cosas concretas o ideas abstractas. Son unidades de pensamiento autónomas. Perdón, un segundo. Okay, que reciben directamente la acción del verbo admitiendo acompañantes tales como artículos, adjetivos, calificativos u otros determinantes que concuerdan con él en género y número. O sea que el adjetivo o el artículo que le añadamos a un sustantivo debe ir acorde al género o al número, en todo caso, del sustantivo, que ya vamos a ver en qué consiste, ¿no? Algún ejemplo, por decir, de sustantivos, mesa, silla, libro, amor, etcétera, para que tengan una idea de en qué consiste, ¿no es cierto? Bien, ahora, viendo el tema de la morfología del sustantivo. Desde un punto de vista morfológico, ya sabemos de dónde viene morfología, es decir, tomando en cuenta exclusivamente su forma, se define el sustantivo como la clase de palabra variable, donde generalmente se combinan un lexema más morfema de género. Cuando hablamos de género, podemos decir masculino o femenino, ¿no es cierto? Tenemos palabras con género masculino y género femenino. Y también un morfema de número, ya sea singular o plural. Por ejemplo, toma el mismo ejemplo anterior, ¿no es cierto? En este caso el sustantivo gatos morfológicamente está estructurado por el morfema lexema gat, como ya lo vimos anteriormente, más un morfema sufijo que es la o, que es un indicador de género masculino, ¿no es cierto? La a vendría a ser, en este caso, ¿no? De ejemplo, vendría a ser un indicador de género femenino. Bien, y además tiene otro morfema sufijo, la s, que indica el marcador de número, ¿no? Plural en todo caso, ¿ya? Ahora, en el sustantivo, al ser una palabra variable, está sujeta a modificaciones en su forma. Ya vimos el tema de las palabras variables, ¿no es cierto? Veíamos que tenían y aceptaban una modificación en el interior de su estructura de la misma palabra. Bueno, el sustantivo viene a ser de la misma forma. Ahora, por esta razón es que el lexema gat, de la palabra que viene de la palabra gato, ¿no es cierto? Se le puede anexar el morfema sufijo diminutivo, por ejemplo, el ito, para decir gatito, o el aumentativo aso para decir gatazo. Bien, esos serían los dos ejemplos para que se entiendan de las palabras variables. ¿Ok? Bien. Ahora, nos dice que el lexema es el que aparece de forma obligatoria en el sustantivo y porta el significado léxico. En cambio, los morfemas afijo, ya vimos que es afijo, serán potestativos, como ya lo habíamos visto anteriormente. Sin embargo, no todos los sustantivos están dotados de un lexema, ¿ya? Porque hay sustantivos carentes de él. Por ejemplo, ají, dice, ¿no? Pared, sol, ¿no es cierto? No podríamos decir par o aj o sol o so, ¿no es cierto? Entonces, estos vocablos no portan, lexema, pero sí son palabras variables, puesto que se le puede decir o se le puede añadir sufijos, prefijos, afijos, ¿no es cierto? Como indican los mismos ejemplos, ¿no es cierto? Ajíes, paredes, solazo, ¿no? O soles. Bien. Ahora, vemos un poco el tema del género del sustantivo. Ahora, según el esbozo, ya explicamos en qué consiste el esbozo, los sustantivos se clasifican de acuerdo a su género, en masculino y femenino. Se considera que la presencia de la terminación o es la característica del sustantivo masculino, tal como ya lo expliqué, y la terminación a de los femeninos. Bien, el ejemplo del gato o gata, ahora vemos el tema de alumno o alumna. ¿Ok? Ahora, nos dice, sin embargo, el género gramatical masculino o femenino de los nombres o sustantivos es arbitraria y no solo se presenta con las terminaciones a para el femenino y o para el masculino, sino que también pueden presentar otras terminaciones. Vemos para el estudio y comprensión del género sustantivo se presentan 4 grupos. Tenemos el primero, masculino y femenino. Luego tenemos el de género común, el de epiceno y el de los ambiguos. Bien.
Veamos un poco el de los masculinos y femeninos. Ahora, hay un grupo de sustantivos donde la presencia del género está bien marcada en el morfema, ¿no? Tenemos la O y tenemos la A, que ya hemos hablado, ¿no? Para el tema masculino-femenino. Pero también hay aquellos que presentan diferentes terminaciones y solo se reconoce su género cuando se le antepone a un artículo. Entonces, se los presenta en tres grupos, hablando de masculino y femenino, ¿no es cierto? Aquellos que terminan en consonante, los que finalizan en vocales átonas y los que acaban en vocales tónicas. Bien. Ahora, perdón. Tenemos un primer inciso, ¿ya? Perdón. Hay una buena cantidad de sustantivos que presentan terminaciones en consonante y pueden ser femeninos o masculinos dependiendo del caso. Aunque con mayor frecuencia se encuentra el género en masculino, ¿no es cierto? Ahora, tenemos aquí una lista de paradigmas de terminaciones en sustantivos en consonante. Por ejemplo, en el tema de las terminaciones, ahí vemos una lista de consonantes, ¿no es cierto? Y una serie de palabras, ¿ya? Que tienen esta terminación, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la terminación en consonantes con B, vemos que la palabra club, ¿no es cierto? Si nosotros le añadimos, como indicaba en la anterior diapositiva, ¿no? Vemos que se le puede añadir o se le antepone un artículo, por ejemplo, ¿no? Si decimos el club, estamos indicando un sustantivo masculino, ¿no es cierto? No podríamos decir la club, ¿no? Entonces, el hecho de conocer de qué estamos hablando en esa palabra, sabemos a qué se refiere, ¿no es cierto? Se está refiriendo a un lugar, ¿no es cierto? Y cuando hablamos de lugar, decimos el lugar, ¿no es cierto? O el departamento, ¿no es cierto? También podemos cambiarlo cuando cambia a otro tipo de ambiente, como por decir casa, ¿no es cierto? La casa, ¿no? O el departamento. Entonces vemos que tienen distintos géneros, ¿no es cierto? Bien. Ahora, hay distintos ejemplos en los que también tienen terminaciones femeninas, ¿ya? Por decir, en el caso de la letra L, ¿no? Ahí vemos árbol, ¿no es cierto? El árbol. O en el caso de cárcel, decimos la cárcel, ¿no es cierto? Eso para que se entiendan los artículos que vienen eh, antepuestos a los sustantivos, para darle esa connotación, ¿no es cierto? Pero sin embargo, al conocer ya el tema de los tipos de palabras, al conocer su procedencia, su origen, vemos de dónde provienen y podemos definir qué tipo de palabra, si es, en el caso, si es masculino o si es femenino. Bien, tenemos una serie de palabras, ¿no es cierto? A ver, si tomamos, por ejemplo, por decir las terminaciones de sustantivos en Z, ¿quién puede dar a ver un ejemplo de femenino en terminación con Z? Nadie. La cruz, profe. ¿La qué, ¿Podría perdón? ser piezas? No, porque no termina en Z. Creo que dijo cruz. Sí, yo dije la cruz. Ah, sí, correcto. Una cruz, ¿no es cierto? También podemos decir. Sí, un femenino. A ver, ¿quién puede dar un masculino? A ver. Lápiz. No, 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 no. No, masculino. Veloz. Veloz. En realidad viene en otra parte del tema veloz, ¿no? Porque podemos decir una persona veloz, podemos decir ella o la veloz, ¿no es cierto? Borras. No. Ay, no. Feroz. Feroz puede ser. Ya. Bueno, se entiende a qué se refiere, ¿no es cierto? ¿Ya? Cuando hablamos de masculino y femenino, ¿ya? Creo que el ejemplo de la terminación en B creo que es un poco más claro, y la terminación en L,
que les di, ¿no es cierto? Para que se entienda en qué consiste. ¿Ya? Sobre todo es para que se entienda cómo se articulan y cómo se utilizan en una oración, ¿no? De acuerdo, si no, por ejemplo, a ver uno más claro, la terminación en N, los ejemplos que tenemos en N, ¿no es cierto? Corazón dice el masculino y femenino dice razón. Cuando hablamos de corazón, nos da el corazón, decimos, ¿no es cierto? El corazón de esta persona está, no sé, está con las arterias llenas de grasa, ¿no? Por decir, digamos. En el caso del femenino, la razón podemos decir, ¿no es cierto? Él tiene la razón, ¿no es cierto? Entonces, de esa forma, para saber cómo se articulan esas palabras, ¿ok? Bien. Perdón. Ahora, el inciso B. Vemos que otros sustantivos presentan terminaciones en vocales átonas y tónicas. Ellos pueden ser, dependiendo del caso, femenino o masculino. Ahora, vemos también el paradigma de las terminaciones de sustantivos en vocales átonas. Por ejemplo, tenemos todas las vocales, obviamente, ¿no? A, E, I, O y U. Y vemos terminaciones de la misma forma que la anterior, ¿no es cierto? Drama. Y en el caso femenino, cena, ¿no es cierto? Decimos el drama, no decimos la drama, ¿no es cierto? En el caso de cena, no decimos el cena, ¿no? A no ser que hablemos de un pronombre, ¿no? Decimos la cena, ¿no? Cuando estamos hablando de la palabra cena, ¿ya? No estamos indicando como decir, una palabra una oración en cierto tiempo, ¿no es cierto? Como hablamos en el tema de los verbos y sus tiempos y sus formas y personas, ¿no es cierto? Bien, entonces ahí vemos todos los ejemplos con cada una de las vocales. A ver, para que quede bien claro también, veamos, ¿quién puede dar un ejemplo con terminación en O, masculino o femenino? Camino. El camino. Ya, masculino. ¿Quién puede dar un femenino? A ver. Podría ser osada. No, Osada. porque no termina La en... fauna. No, No, perdón, perdón. terminación en O, que terminan en esa vocal. Nada. A ver, preguntaremos. A La ver, moto. ya, está bien. Sí, sí, Eso iba a decir yo. Ya puede Te ayudar. gané. está bien. Ganó No. Eleonora. Muy bien, entonces se entiende, entonces eso es bueno porque cuál es la idea, ¿no es cierto? Bien, entonces depende a qué nos referimos y cómo se articula la palabra o la oración, vemos que si es masculino o femenino, ¿no es cierto? Bien. Ok. Ahora, vemos que hay un grupo, no es muy numeroso como indica el encabezado, de sustantivos que terminan en vocales tónicas, ¿ya? Tenemos todas las vocales, ¿ya? Y vemos que la mayoría de ellos pertenecen al género masculino y muy poco al género femenino, ¿ya? Ahora, todas las terminaciones, obviamente en vocal, vemos que vienen atildadas, ¿no es cierto? Entonces, vemos que la mayoría son masculinos, ¿no es cierto? El maná, ¿no es cierto? El tarope, el maní, el bongo, el bambú. Y en femenino vemos mamá, ¿no es cierto? O la mamá, o esa mamá, dependiendo qué oración tengamos, ¿ya? No precisamente viene con la, ¿no es cierto? Ok, a ver, veamos quién puede dar a ver un ejemplo femenino, aparte de mamá. ¿Quién tiene alguno? A ver.
Tapa. Perdón. Tapa. Etapa. Viene atildada en la última vocal en terminación en A. No, creo que no. A ver, ¿quién más? Casa. Casa, dice. Sí. La palabra casa viene atildada. No. Ya. Bueno, algo para pensar, ¿no es cierto? Como indica, no hay mucho, ¿no? No hay mucho. Pero bueno, ya, no nos adentremos mucho en eso. Pero el concepto y la idea es esa, ¿no es cierto? Bien. Ahora, vemos que... Espere. Perdón, dígame. Sofá. Ah, no, Ese es no es, masculino. ¿no? Masculino. Ya. Bueno, a ver, sigamos. Ahora, el texto nos indica y dice, el hecho de que determinado sustantivo sea de género masculino o femenino obedece en términos generales a la influencia del género de la lengua madre de donde proviene el sustantivo. Por ejemplo, tenemos la palabra copa, es femenino, dice, ¿no? Porque se origina en el sustantivo femenino latino cupa. ¿Ya? Segundo, vamos a tirarle. Ya. Ahora, no indica, pero puede deberse también a la influencia de otro sustantivo con el cual está relacionado, ya sea por su sinónimo, ya vimos el tema de las palabras sinónimas. Por ejemplo, la palabra lumbre. Este vendría a ser un neutro en latín, pero es femenino en español por estar influenciado del sinónimo femenino luz, ¿no es cierto? La luz decimos, no decimos el luz, ¿no? Entonces, ya sea por estar englobado en este como su término genérico, en el caso, por ejemplo, de la palabra lunes, que viene a ser masculino, o por influencia del sustantivo genérico masculino día, ¿no es cierto? Entonces vemos que estas palabras, como indicaba el concepto inicial, nos indica que las palabras, o en el caso de artículos, adjetivos, adverbios que van añadidos en conjunto con el sustantivo, ya tienen que tener un mismo, ya sea bajo el mismo género del sustantivo, ya, o bajo el mismo número, como indicaba, ¿no? En el caso de los singulares o plurales, ¿no? Cuando hablamos de número no estamos diciendo 1, 2, 3, ¿no es cierto? Sino que nos referimos al término en que engloba si es uno o varios, ¿no es cierto? Por eso decimos singular o plural, ¿ya? Bueno, eso es más que todo como aclarativo, ¿ya? Bien. Nos dice luego que, sin embargo, el género masculino, femenino, no debe confundirse con sexo, ¿ya? El género es un rasgo gramatical y en muchos casos el género y el sexo no coinciden, pues el rasgo gramatical es inherente al sustantivo, que no tiene reflejo con la realidad. Por ejemplo, podemos decir la pared o el muro, ¿no es cierto? Pared, muro, ¿no es cierto? Estamos hablando de qué tipo de palabra vendría a ser esa, cuando decimos pared o muro. Clasificación de palabras. Serían graves, porque tiene en muro es grave, porque tiene la acumulación de voz más alta en el mu. Ya. En caso de pared no vendría a ser igual, ¿no es cierto? Ya. Entonces, pared, ¿qué vendría a ser? Aguda. Aguda, sí, tiene Ya. Bien. el rasgo de voz más fuerte en la red. Bien. Ok. Entonces, pero si bien
vienen a ser dos palabras diferentes y el género, en todo caso, cuando se las escribe, ya sea pared o escribimos muro, vemos que el género, ¿no es cierto?, cambia, ¿no? No precisamente decimos cuando hablamos pared nos referimos a un término o un sustantivo femenino, ¿no es cierto? Pero sin embargo, cuando hablamos de muro, vemos que cambia a masculino, ¿no es cierto? Pero sin embargo son palabras sinónimas, ¿no? Son que se escriben distinto, pero significan lo mismo. Estamos hablando de la misma cosa, ¿no es cierto? Bien, eso como aclaratorio para que entiendan de que dependiendo qué escribimos, sabemos qué tipo de palabra estamos hablando, ¿no? En el caso del sustantivo, ¿no? Si estamos hablando de un sustantivo masculino o femenino, ¿bien? Entonces eso no está precisamente determinado. Entonces si tienen un ejemplo con que indique el sustantivo muro, sabemos que vamos a indicar que es masculino, ¿no es cierto? Pero si hablamos del sustantivo pared, vamos a indicar que es un sustantivo femenino, ¿ya? Eso como aclaración. Ahora, en este caso, el primer término, como indica femenino, segundo masculino. Sin embargo, ambos se refieren al mismo objeto, aunque géneros gramaticales distintos, tal como lo hemos explicado hace un momento. Ok, ahora, veamos el género común, que era el siguiente punto, ¿ya? Ahora, hay un buen número de sustantivos de género común, denominados así porque pueden ser masculino o femenino, dependiendo del contexto al que se refiera. Por ejemplo, hace un momento estábamos dando los ejemplos, ¿no es cierto? Vemos que dice la palabra colega o novel, ¿no es cierto? O novel, perdón. Entonces vemos que dependiendo del contexto que tenga nuestra oración, vemos si se está refiriendo ya sea a una cosa o a una persona en términos masculinos o femeninos, ¿no es cierto? Cuando decimos colega, por ejemplo, ¿no? Podemos referirnos, y si no le damos, por decir, un artículo antepuesto a ese sustantivo y simplemente decimos colega, podemos estar hablando de una persona, podemos decir mujer o hombre, ¿no es cierto? Ahora, lo mismo sucede con las demás. Entonces, son palabras que si las nombramos, ¿no es cierto?, sin ningún artículo, puede denotarse como masculino o femenino. Bien, eso como a modo aclaratorio. Ahora, las terminaciones características de ellos son, tenemos la A, ¿ya? Ahí vemos algunos ejemplos. Tenemos con la E, con la O, con la N y con la R. Ahora, algunos ejemplos. Cuando decimos artista, podemos referirnos, ¿no es cierto?, a una mujer o a un hombre, ¿no es cierto? O inclusive también si le damos el sufijo en terminación S, ¿no es cierto?, podemos ver que también podemos hablar de varios, ¿no es cierto? Pero denota ya sea masculino o femenino. Lo mismo sucede con lo siguiente, espía o policía, ¿ya? Entonces cuando decimos policía, podemos estar hablando de un hombre o de una mujer, ¿no es cierto? No precisamente es de hombre, no es masculino, ¿ya? En el caso de la E, ¿ya? Algunos ejemplos, dice agente, badulaque, estudiante. En la O, jurado, modelo, piloto. En la N, barman, guarda almacén. En R dice canciller, escolar, líder, ¿ya? Son distintos ejemplos que quisiera que, veamos algunos, ¿ya? A ver, vamos a preguntar, por ejemplo, a ver, dígame, a ver, ¿quiénes no he visto? A ver, Yelice Rivera, que dice con conectado aquí. A ver, ¿qué puede darnos un ejemplo de este tipo de terminaciones con las características, con la letra A, por ejemplo? La alumna voy a hacer. No, porque en realidad estaría denotando un término femenino, ¿no es cierto? Son términos, o en todo caso, como hablamos, sustantivos,
que al indicarlos o al hablarlos o al decirlos o al pronunciarlos o al referirnos a algo o a alguien puede ser masculino o femenino. ¿Ya? A ver, ¿quién más? A ver, veamos qué nos puede decir Maricruz Choque. ¿Tiene algún ejemplo? A ver que nos pueda indicar. Con la terminación A, dijo. Con la terminación A, sí. A ver, a ver. Ay. Palabra. Correcto, que denote masculino o femenino. A ver, mientras piensa, veamos, a ver, con la letra E. De ahí volvemos a Maricruz. A ver, ¿qué nos puede decir? ¿Qué dice? A ver, Erika Paola Chávez. ¿Podría ser alumnos? No, con la letra E. Estudiantes. Sí, pero ya está en el ejemplo, ¿no? Sería otro más aparte. Profe, Sí, puede ser cantante. sí, cantante. Podemos hablar de Dice, un hombre o una mujer. Sí, y da igual la tendiente o el tendiente, algo así. teniente, Sí, sí, porque podemos estar hablando de una persona, ya sea el teniente, puede ser un hombre o una mujer, ¿no es cierto? Pero la determinación o el término, en este caso sustantivo, viene a ser el mismo, ¿no? Como por ejemplo, uno muy conocido, tal vez que no sé si ustedes están al tanto, por ejemplo, el tema de la palabra presidente, ¿no es cierto? Que no hace mucho se empezó a escuchar terminaciones en A, ¿no es cierto? Seguramente lo han de haber visto en el tema de las redes sociales. Pero es un término que no tiene esa connotación masculino y femenino, es exclusivo, ¿no es cierto? Cuando decimos presidente, podemos estar hablando de un hombre o de una mujer, ¿ya? Porque la palabra mismo es que dice el que preside, ¿ya? A eso nos referimos cuando decimos presidente. Entonces podemos decir la que preside o el que preside, ¿ya? Para ejemplo, con E, ¿ya? Bueno, eso quería que veamos en cuanto a este tipo de términos, ¿ya? Para que se entienda, ¿bien? Entonces no se olviden esas connotaciones de esas palabras cuando podemos estar hablando de hombre o de mujer en todo caso, ¿ya? Bueno, ya. Si no, nadie más tiene algún ejemplo, a ver. Nadie. Dicen, podría ser el peleador. O... No. No. Sí, porque Profe. tiene... Luchador, entonces. Luchador Profe, puede ser, ¿no? No, tampoco. podría cantante. ser independiente. Periodista. Periodista, Independiente. sí. Independiente, sí. Periodista, sí. Los anteriores, no. En el caso, creo que alguien dijo presidente, también ya lo indicamos. Sí, debería ser también. Y cantante. Cantante también, sí. Ya creo que alguien lo mencionó, no sé si fue usted. Cantante, sí. Futbolista. Profesores. Futbolista, sí. Con la letra A No, es serviría terminaciones en la esa. ciclista o el ciclista. Ah, no, pues. ¿O sí? Ciclista, Sí. El ciclista. sí. Sí, vendría Ah, a ya. ser ciclista, porque no cambia, digamos, no, en palabra no cambia ciclista o ciclisto, ¿no es cierto? No,
no cambia. ¿Ya? Ya, Entonces, eso es ya. lo que quiero que Y se den cuenta. deportista. Deportista también. Deportista también. Bien. Entonces, ahí, ahora con esos ejemplos ya se entienden, ¿no es cierto? ¿A qué nos referimos? ¿Ya? Sí. Bien. Entonces, con ejemplos ya nos damos cuenta. Ok. Bien. Ahora, perdón. Ahora, vemos, nos dice que en el género común existen además otras terminaciones muy diversas para el género común. Tenemos, por ejemplo, capataz, comensal, concejal, cónsul, general, juez, oficial, pres, referee, ¿ya? Ahí vemos unas terminaciones que no tienen un género masculino ni femenino, por eso se le llaman género común, ¿no es cierto? Bien. Ahora, son también considerados de género común los apellidos personales, ¿no? Por ejemplo, ahí vemos, tenemos López, ¿no es cierto? Que viene a ser un apellido personal que puede estar tanto para un hombre como para una mujer, ¿no es cierto? No cambia. Ahora, en ambos casos el apellido López, como dice ahí, no cambia a pesar de estar referido a femenino o masculino indistintamente, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de apellido, ya son de género común. Bien. Ahora, veamos el tema de los epicenos. Ahora, este grupo de sustantivos cuyo único género gramatical expresa los dos géneros, es decir, que con el mismo nombre sustantivo pueden referirse tanto ya sea macho, hembra, varones, mujeres. Bien, por ejemplo, tenemos la palabra ballena. Ahora, si bien este posee un género gramatical femenino, porque decimos la ballena, no decimos el ballena, este término está referido indistintamente a macho o hembra. ¿Ya? Cuando hablamos el tema de esta palabra o nos referimos a este animal, ¿no es cierto? Vemos que decimos ballena, pero está indicando tanto a macho y hembra. ¿Ya? No hay una palabra que diga que cambie, ¿no? Para decir balleno, para decir el macho, ¿no es cierto? De este animal. Es una palabra única. Bien. Lo mismo sucede con el tema de búfalo, dice, ¿no? A pesar de poseer un género gramatical masculino, con este se usa para ambos sexos. Bien. Ahora, en las terminaciones características de estos sustantivos que vienen a ser el A, el E, el O, que vienen a ser las átonas, por ejemplo, tenemos las palabras alpaca, liendre, armiño, y con las terminaciones en tónicas de las vocales cerradas, y una abierta en E, I y U. Por ejemplo, tenemos la palabra chimpancé, tapetí, pacú. Y en el caso de las consonantes, que vienen a ser con Z o con N. Vemos mucho aquí el tema de ejemplos de animales, porque estamos más referidos al tema de si es macho, hembra o varón, mujer. ¿Ya? Los ejemplos vienen a ser avestruz y halcón. ¿Ya? Como un género único para denominar a ambos. ¿Ya? A ver, ¿quién puede dar ejemplos de los sustantivos con las átonas A, E y O? Cualquiera. Koala, profe. Koala. ¿Qué más? Koala con una A. Piojo. Piojo tiene una determinación con otro tipo de palabra, ¿no es cierto? Para el caso de Cabello. el femenino, ¿no? Creo que liendre, si no me equivoco, el término. ¿Y cabello? Cabello. Caballo. Caballo. No. No, porque tiene otra palabra que Árbol. denota. ¿Cuál, perdón? Árbol. Árbol, no. Estamos hablando de terminaciones A, E, O. ¿Cuál? ¿Pillo? Elefante. Delfín. Delfín ya vendría a ser el consonante.
pero ahorita estamos viendo las átonas. ¿Y elefante? Elefante. A ver, elefante. Decimos elefanta. No, No existe esa palabra. no. Canguro, profe. Ya. Burro. El burro. Cuando Ya ven puedes estudiar. Canguro, profe. canguro, Ornitorrinco. ornitorrinco, ya. Bien. Jirafa. Jirafa. ¿Sí? Bien. Se entiende, ¿no es cierto? Entonces, la idea de cuando nos referimos a una palabra que tiene, que podemos decir si es masculino o femenino, pero la palabra es la misma, ¿no es cierto? Sobre todo esto para denominar el tema de animales, ya más que otra cosa, ¿ya? Bueno, ok. Quería que veamos hasta aquí, ¿ya? Porque necesitamos ver un poquito el tema de tareas y cuestionarios, ¿ya? Bien, en el caso de los cuestionarios, ¿ya? Hemos visto de que muy pocos realmente presentaron la tarea que correspondía al tema 1 y son los únicos que se les habilitó el tema del cuestionario para poder hacer la autoevaluación y pasar al tema 2. Ahora, van a tener, ya se va a habilitar para todos el tema de la autoevaluación del cuestionario del tema 1, ¿ya? Pero va a haber una siguiente tarea, que aquellos que ya presentaron la tarea 1, que yo les confirmé, algunos por la plataforma y otros por WhatsApp, ya no la harían, directamente ya estarían habilitados para hacer el siguiente cuestionario. Bien, ahora, determiné para que no nos atrasemos más, de que el cuestionario 1 los habilitaré a todos, quienes presentaron y quienes no presentaron. Bueno, quienes presentaron y ya tienen su nota, ya pueden hacerlo, ¿no es cierto? Ya pueden elaborar el cuestionario 1 de la autoevaluación del tema 1. Ahora, quienes no presentaron, ya los voy a habilitar para que también puedan realizarlo porque es un requisito. Ahora, para el tema 2 se habilitó a todos, ¿ya? Para que puedan directamente hacer la autoevaluación. Previamente de una leída al tema, ¿no es cierto? Para que puedan elaborarlo tranquilamente. Ahora, en el tema del cuestionario del tema 2, ya es más corto que el cuestionario del tema 1. Este cuestionario de autoevaluación del tema 2, ya tiene un tiempo, ya se le ha dado un tiempo determinado. Son 5 preguntas, ya, de autoevaluación, donde cada pregunta tiene 1 minuto para responder, ya. Hay un pequeño minuto de gracia por si alguien se atrasa, ¿ya? Esto más que todo es para que ustedes primero lean el tema y con leyendo y entendiendo puedan responder tranquilamente. Entonces, al conocer y saber va a ser rápido, ni van a necesitar los 5 minutos, ¿ya? Bueno, eso en cuanto a los cuestionarios. Ahora, para el cuestionario de la unidad 3, ahí sí va a haber un pequeño requisito que les voy a indicar la próxima clase, que va a ser la presentación de una tarea, ¿ya? La próxima clase les voy a indicar cuál es. Ya la pueden presentar como lo han hecho varios, ya sea a través de un Word, porque lo pueden subir a la plataforma, cargarlo a la plataforma, pueden elaborarlo de manera manuscrita, sacarle foto y también subir la imagen, ya también funciona, ya. La otra también hay una opción dentro de la misma plataforma donde ustedes abren el tema de la tarea, o en todo caso vendría a indicarles práctico 3 ya, el práctico 2 no va a ir. El práctico 3, ya, ahí pueden transcribir también la tarea, ya, pueden escribirla y directamente le dan aceptar y subir y también les va a subir
a través de la plataforma, ¿ya? Entonces, eso va a ser del tema 3, ¿ya? Del tema 2, por favor, hagan la lectura del tema 2 para hacer el cuestionario, ¿ya? Los voy a habilitar para que hagan el cuestionario 1 todos, luego cuestionario 2, luego vendría, quienes no han hecho la tarea del tema 1, tendrían que hacer la tarea del tema 3 para que se habilite el cuestionario tema 3. Quienes ya hicieron van a estar directamente habilitados y van a poder hacer directamente el cuestionario, ¿ya? Y la próxima clase les indico, y también la próxima clase vamos a seguir viendo el tema de la unidad 4 para poder finalizarlo hasta el día martes, ¿ya? Y luego la unidad 5 hasta el día sábado, ¿ya? De igual forma, el tema 4, cuando finalicemos el martes, ¿ya? Les voy a habilitar el cuestionario de la unidad 4. Entonces, van a leer el tema 4, ¿ya? Y posteriormente van a poder hacer el cuestionario. Lo mismo va a suceder con la unidad 5, ¿ya? El día sábado, ¿ya? Que estaríamos terminando la unidad 5, prácticamente lo vamos a hacer más antes, la clase como hoy, por ejemplo, vamos a terminar más antes, para que en ese tiempo puedan elaborarlo, porque estamos hablando de que ya su examen vendría a ser el día 15, ¿no es cierto? No sé si ya tienen esa información. Sí, sí. ¿Sí? Sí, ya nos habían dicho. Ya, ok, entonces ya están al tanto. Entonces, así vamos a hacerlo para la unidad 5, ¿ya? Terminamos la unidad y inmediatamente vamos a tener un tiempo para que puedan elaborar el cuestionario y tranquilamente estén habilitados para poder dar el examen, ¿ya? El cuestionario no va a ser muy largo, ¿ya? Más que todo es para ver, vamos a sacar todo lo que está en el cuestionario está en el texto, ¿ya? Entonces, si ustedes lo han leído, han entendido, saben a qué se refiere, en algunos casos tal vez no con las mismas palabras, algunas también con las mismas palabras, ¿ya? Si entienden a qué se refiere, van a estar fáciles, ¿no es cierto? Entonces, las preguntas ya del examen que viene el 15 van a ser mucho más extensas, ¿no? No van a ser poquitas, ¿ya? Entonces van a ser más hartas. Entonces es importante que estos ya son como una práctica de cómo van a ser, ¿ya? Como les dije en la primera clase, ¿no es cierto? Bueno, esto en cuanto al tema de los cuestionarios prerequisitos para el examen, ¿ya? Bueno, eso es lo que quería indicarles, ¿ya? Para que el tema de la tarea no sea muy tedioso, ¿ya? Creo que se entiende, ¿no es cierto? El plan que se está trazando. No sé si alguien tiene alguna duda. Licenciado, una consulta. Sí, Yo resolví ese cuestionario que usted dio ya. y encontré más práctico que teórico. ¿Va a ser de esa manera el examen, más práctico que teoría? Que, por ejemplo, no sé qué es el sustantivo, cosas así. Ya, bueno. En el caso del examen, ya, ustedes van a ver que en el examen se va a hacer por computadora, ¿no es cierto? Varias de las preguntas van a ser ya sea de opción múltiple o de falso verdadero, ¿no es cierto? Porque necesitan, como se dice, ser ágil en la respuesta, estar seguro de lo que quiere decir, cuál es la respuesta, ¿no es cierto? Si las preguntas vinieran a ser de texto libre, ¿ya? Muchos van a poner muchas cosas según su entendimiento. Entonces, esas preguntas de texto libre indican que la calificación no va a ser inmediata, ¿no es cierto? Porque alguien las tiene que revisar para saber si está correcto o no. Entonces, si hablamos de que ustedes van a colocar algún concepto con sus palabras, ¿ya? Está muy difícil de que hayan preguntas así, ¿no es cierto? Porque la idea del examen es que ustedes lo elaboren, perdón, lo hagan por computadora parecido a la plataforma y que ya sea inmediatamente o un pequeño tiempo después les dé directamente la nota o cuáles han sacado correctamente y cuánto es su nota de ese examen. ¿Ya? No sé si me dejo entender, porque tienen un tiempo.
Además de que tengo entendido de que no van a entrar todos en el mismo horario, ¿no es cierto? Van a entrar cierta cantidad de personas, van a tener un tiempo, de ahí salen, de ahí entran otra cantidad de personas, su tiempo y salen, ¿no? Para que no se aglutinen muchas personas en una misma aula, ¿ya? Entonces es parecido a lo que yo le he puesto en los cuestionarios, ¿no? Si bien tal vez puede ser un poco más complicado, porque no lo he hecho yo tan complicado, sino que ustedes tengan una idea de en qué consiste y cómo va a ser una aproximación, ¿no es cierto? Todo va a salir de aquí. Pueden también haber conceptos, como dice, donde cambien el tema de las palabras o indiquen de una forma distinta, pero que expresen o que quiera decir lo mismo, ¿no es cierto? Entonces, eso para que ustedes, entonces por eso les digo, la idea es que se entienda a qué se refiere, ¿ya? Porque no precisamente se lo van a poner con las mismas palabras. Puede que algunas sí, para indicar tal vez si está correcto o si es un falso verdadero, o puede que todo el contexto de un concepto sea lo mismo y al final cambien una palabra, por decir, que lo hace falso, por ejemplo, ¿no? ¿Ok? Entonces, como por decir, si vemos en la pantalla, en el caso si hablamos de epicenos, digamos, ¿no? Y vemos que indica ahí, dice este grupo sustantivo cuyo único género gramatical expresa e indica a hembras y mujeres, por ejemplo, si dijera. Entonces ya está mal, ¿no es cierto? Por más que el contexto de lo demás sea correcto. No está mencionando varones, ¿no es cierto? O macho. De hecho, ahí ya está mal, ya quiere decir falso. ¿Entienden? Entonces, de esa forma puede ser, ¿ya? Dicen otra pregunta, ¿en qué aplicación se da el examen, no? Creo que es a través de Moodle también. La verdad que esta lo han cambiado, como esta plataforma es nueva. La verdad que no estoy seguro cuál aplicativo va a ser. Pero la forma en cómo va a ser, así como les estoy expresando. ¿Ya? Ese tipo de preguntas, más o menos. Disculpe, profe, ¿será que me puedes repetir la tarea del tema 3? Todavía no le he dado. La próxima clase se las voy a dar. Lice, Ya, gracias. le quería preguntar si usted dio un práctico del tema 2. No di un práctico del ¿No? tema 2. Vi que alguien lo subió en la unidad 2, pero igual está tomado en cuenta como del tema 1. Lo que pasa es que creo que hubo una pequeña confusión ahí. Ya habíamos terminado la unidad 1, ¿no es cierto? Y entramos en la unidad 2. Entonces la tarea se dio porque ya se había finalizado la unidad 1 y teníamos como requisito elaborar un práctico de la unidad 1 para hacer el cuestionario de la unidad 1. En todo caso, los términos de que estábamos manejando de las formas de los verbos, lo empezamos a ver a partir del tema 2, pero era necesario subirlo en el tema 1 porque era un prerequisito, ¿ya? Entonces, por eso es que se solicitó que se suba como práctico 1. La persona igual que subió en la unidad 2, que estaba correcto, también no había problema, también está tomado en cuenta como tarea realizada, ¿ya? Ya. Gracias. Ok. Bueno, si no hay más dudas de cómo va a ser en tema de cuestionario, en tema de tareas, en tema de cualquier otra cosita que tengan inconvenientes, creo que vamos a tener que quedar aquí, por favor. Buenas noches, Lice. Ya, bien. Disculpe, el cuestionario Sí. 2 que dice, ¿de qué tema es? De la unidad 2. Ya. Eso quería saber. Gracias. Ya. Ok. Bueno, si no hay Buenas más. noches. Buenas noches. Buenas noches. Si no hay más consultas, aquí quedamos, por favor. Hasta mañana, Lice. Hasta mañana, hasta el lunes. digo. Que tenga Hasta buenas luego. noches, Lice, en la Buenas mañana. noches. Hasta Hasta el lunes. lunes, perdón. Hasta lunes. Hasta el lunes, Lice. Hasta Nos lunes. vemos. Hasta lunes. Que les vaya bien.